Amigos, bienvenidos a su programa En el Corazón de la Biblia en el Corazón, ese doble viaje que hacemos. Vamos al corazón de los textos bíblicos que la Iglesia nos propone para la Eucaristía del domingo y los traemos también a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro ser, para que sea la palabra de Dios la que nos motive, la que nos ayude en nuestro peregrinar, en el ser discípulos y misioneros de nuestro Señor Jesucristo. Señor, a quien iremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso venimos a alimentarnos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos alimentamos de cosas que no son básicas ni necesarias. Ustedes han escuchado hablar de la famosa comida chatarra, que no hace nada de bien al organismo. A veces también espiritualmente nos alimentamos de comida chatarra que no nos hace bien, del horóscopo, de la brujería, de tantas cosas. Hay que alimentarse bien. Y la mejor manera de alimentarnos espiritualmente es con las palabras de nuestro Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Y así como la lluvia cae y empapa el suelo y hace que dé fruto, así también la palabra de Dios llega y empapa nuestro corazón y no vuelve a Dios hasta que dé fruto. Por eso dispongámonos con la acción del Espíritu de Dios para poder entender, comprender su mensaje de salvación que nos propone a través de estas lecturas para el próximo domingo 30 de junio. Coincide también con una fiesta importante en la iglesia el 29, que es la fiesta de San Pedro y San Pablo, las dos columnas, los dos pilares de nuestra iglesia católica. San Pedro, el gran testigo, el gran apóstol en medio de los judíos, en medio del pueblo elegido. San Pablo, el gran apóstol en medio de los gentiles, de los que no habían sido de la descendencia de Abraham, los que no habían hecho el pacto y la alianza con Dios en el monte Sinaí. Y esos dos pilares hacen que esos dos pueblos, los paganos y los hebreos y los judíos, se unan en el cristianismo y acepten a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Qué bueno que nosotros también nos valgamos de esos dos brazos, el brazo de San Pedro y de San Pablo, para seguir fortaleciendo nuestra fe, nuestra esperanza y confianza en Dios y poder también ser discípulos y misioneros de nuestro Señor. Entonces, en muchas parroquias, este domingo se celebrará la fiesta de San Pedro y San Pablo. Será la jornada de la campaña del óbolo de San Pedro. Es una jornada de oración por el Papa Francisco. Es el sucesor de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces es una jornada de oración por el Papa, de ofrenda también por el Papa. La ofrenda que ustedes van a dar en la Eucaristía el próximo domingo es destinada para el Papa y él distribuye según la necesidad de la Iglesia universal. Él destina eso que se da para los lugares más difíciles, para los lugares que están pasando alguna situación, puede ser para la Franja de Gaza, puede ser también para África, para lugares que están pasando temas difíciles por la naturaleza, inundaciones, desastres naturales o también por el conflicto armado. Entonces ojalá seamos generosos también en esa ofrenda que se nos pide el domingo. Y el domingo también ya llegamos al 13º domingo del tiempo ordinario del ciclo. Acordémonos que estamos siguiendo en este ciclo a San Marcos, el evangelio más cortico, pero que pues también es denso y nos trae tantas riquezas para nuestra vida. Los textos que nos propone la Iglesia y que vamos a proclamar el próximo domingo son los siguientes. Como primera lectura vamos a proclamar del libro de la sabiduría, capítulo 1, versículos 13 al 15 y del capítulo 2, del 23 al 24. El salmo que se proclamará, el Salmo 92. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. La segunda lectura la tomamos de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 7 a 9 y 13 a 15. Y el Santo Evangelio, San Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Del libro de la sabiduría. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra, porque la justicia es inmortal.
Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Texto de la sabiduría, acordémonos que son libros sapienciales que traen no datos históricos sobre el pueblo, sino esa sabiduría que se iba transmitiendo de generación en generación. Ideas claras que nos deja el texto. Primero, Dios es creador. Dios nos creó. Aquí lo dice el mismo texto, a su imagen y a su semejanza. Y si Él es incorruptible, nos creó también para la incorrupción. Ese es el proyecto de Dios. Y Dios lo creó todo bien, nos dice el libro del Génesis. Y cuando crea al hombre, lo creó muy bien. Y entonces Dios no nos creó para la muerte. Acordémonos que en el siglo XIX, cuando llega el famoso existencialismo, la existencia, y muchos filósofos pesimistas, el hombre nació para morir, venimos a este mundo es para morir, y ver la vida de una manera negativa, pesimista. Y hoy, pues la palabra de Dios nos invita a mirar es el proyecto de Dios, que es un proyecto de vida, que es un proyecto de eternidad, de incorruptibilidad. Dice, Dios nos creó incorruptibles, Dios nos creó así, pero el mal, el diablo, por envidia, hizo entrar la muerte en el mundo. El diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. Entonces, vamos sacando ideas claras. Primero, Dios crea todo y lo crea muy bien. Dios no creó el mal y no creó la muerte. Dios no crea el mal y no crea la muerte. Aquí nos lo dice el texto. Es el diablo el que introduce la muerte. Pero no estamos hablando aquí de la muerte biológica, porque es un proceso natural, queridos hermanos. Nuestro cuerpo no es eterno, nuestro cuerpo tiene un origen y lleva un proceso que también tendrá su terminación. Entonces no podemos entender aquí que el Señor esté hablando de la muerte biológica, no, está hablando de la muerte espiritual, de la eternidad, que somos creados para lo incorruptible. Entonces, que después de la muerte biológica viene también esa plenitud de la vida. Para eso nos creó Dios. No nos creó para condenarnos, sería un Dios no misericordioso, sería un Dios que no estaría actuando con justicia. Dios nos creó para la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y entonces tenemos que tener claro esos dos elementos. Primero, Dios nos crea muy bien, nos crea para la incorruptibilidad. Segundo, que la muerte espiritual, la muerte eterna, es introducida por el maligno, por el mal, por envidia. Ponemos que envidia es sentir tristeza del bien ajeno. Y entonces, bueno, este se va a salvar, pues yo no lo voy a dejar salvar, tiene que perderse y tiene que condenarse como yo me condené y yo tengo que hacer lo que sea porque también muera y porque experimente también mi experiencia y experimente lo que yo sufro y lo que yo perdí. Entonces, ¿cuánta gente nos dejamos llevar por la envidia que hace tanto daño? Y por envidia queremos que no llueva, por envidia queremos que se inunde y se pierdan las cosechas, por envidia queremos que no valga la papa, por envidia queremos que no valga la cebolla, que no valga ningún producto, que a todos nos vaya mal, pero no le puede ir bien al otro. Eso es consecuencia de ese bando, dice aquí el texto. Dios creó al hombre incorruptible, lo hizo a imagen de su propio ser, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. Los que son envidiosos están del bando del mal, no están del bando de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia. Entonces tenemos que analizar también, cuando nosotros somos envidiosos, en el fondo estamos pidiendo la muerte de la otra persona, que estaríamos tranquilos si la otra persona no existiera, si la otra persona no le fuera bien. Entonces, ojalá no seamos de ese bando. Saquemos la envidia de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser, para no alcanzar la muerte eterna, sino la vida eterna, que es el proyecto de Dios. Él es eterno, Él es incorruptible y nosotros fuimos creados a su imagen y por eso estamos llamados también a hacer ese caminar en la fe puesta en Dios para poder vencer la muerte, poder vencer el pecado y nacer para la vida eterna. Salmo 92. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo,
Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañan para el Señor, fieles suyos, celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Qué salmo tan bonito en tantas situaciones difíciles en que debemos sentirnos liberados. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Y es una acción de gracias a Dios por su acción, porque lo saca a uno de las garras del mal, del pecado, y lo libera. ¿Cuántas veces Dios nos ha tomado y nos ha sacado de esas garras de la enfermedad, de esas garras de los vicios, de esas garras que tanto quieren la muerte de nosotros? Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Volvemos con el texto de sabiduría, la envidia. Y entonces hoy tenemos que dar gracias a Dios también porque nos ha librado. Nos ha librado de la condenación eterna y lo ha hecho a través de su Hijo, nuestro Hijo Jesucristo, entregado en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Nos ha librado del poder de la muerte, nos ha librado del poder del pecado y por eso ha venido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros sabemos que cada uno en nuestra vida hemos experimentado la libertad de los hijos de Dios. Cuando de pronto las circunstancias, las situaciones nos llevaban hacia un punto triste y amargo por que no encontrábamos una luz, ensalzamos al Señor porque nos ha librado, porque no ha permitido que lleguemos a la fosa. Ha cambiado nuestro llanto en danzas, dice aquí también el salmista. Entonces, qué bueno dar gracias a Dios por un Dios liberador. Recordemos que primera lectura, Dios creador, y ahora el Salmo, un Dios liberador. Dios nos libera, así como liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, así como lo liberó de la mano de los pueblos opresores allí en la tierra prometida, también nos sigue liberando a nosotros de nuestros opresores, del pecado, de la enfermedad, de todo aquello que atenta contra nuestra dignidad, que atenta contra nuestra felicidad. Entonces, ojalá siempre también esté en nuestros labios la acción de gracias, alabar, bendecir y glorificar a Dios por las maravillas que hace por cada uno de nosotros, por el amor que manifiesta a diario, concediéndonos el existir, concediéndonos cada uno de los momentos, instantes agradables que podemos compartir con las demás personas. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hermanos, lo mismo que ustedes sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que le hemos comunicado, sobresalgan también en esta obra de caridad. Pues conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros, pensando ustedes en estrecheces, se trata de igualar. En este momento, la abundancia de ustedes remedia su carencia, para que la abundancia de ellos remedie la carencia de ustedes. Así habrá igualdad, como está escrito: al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidemos que se habla de 4 cartas que San Pablo le escribió a los Corintios, que 2 cartas se perdieron y que en la Sagrada Escritura solo nos quedan 2 cartas, que una carta es la carta entre lágrimas. Primero porque San Pablo tiene que defender su ministerio. Lo acusan de no ser un verdadero apóstol, que está suplantando y que está haciendo de pasar por discípulo, pero que no es, y él hace defensa de su ministerio. También San Pablo en estas cartas invita a una ofrenda. Hay comunidades que estaban pasando por momentos difíciles, situaciones económicas contrarias que no les permitían tener una vida digna, y San Pablo pues trata de motivar la bondad y la generosidad no solo de los corintios, sino de otras comunidades para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Acordémonos que Nerón pues ha incendiado la ciudad, acordémonos que los cristianos son perseguidos, que no pueden trabajar porque llegan allí
y pues los encarcelan, los llevan al circo para que sean devorados por las fieras. Entonces están pasando situaciones económicas difíciles y San Pablo se ve motivado a que los pueblos, las otras comunidades, ayuden al que está pasando necesidad. Creo que no cambia eso. Hay muchas comunidades nuestras que están necesitando de nuestra solidaridad, que necesitan también de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, de nuestra caridad. Y entonces San Pablo dice, bueno, así como sobresalen en la fe, en el conocimiento, en la palabra, sobresalgan en esta obra de caridad, sean bondadosos, sean generosos con esta comunidad que está necesitando tanta ayuda. Y hay una frase que concluye muy bonita, como está escrito, al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Cuando llegó la pandemia y se hicieron varias actividades en favor de los que estaban pasando necesidad, una frase de Monseñor Gabriel Ángel en la Donatón que se hizo acá en la ciudad de Tunja fue: no hay ningún rico que necesite algo y ningún pobre que pueda dar algo. Todos podemos dar algo y todos necesitamos algo. Entonces estamos invitados a dar. Y a veces no solo lo material, a veces somos como desprendidos de lo material, pero a veces se nos es difícil desprendernos de nuestros conocimientos, de compartir conocimientos, de enseñarle a otra persona lo que nosotros sabemos. Corremos una obra de misericordia, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca. Entonces hay muchas maneras en que podemos ayudar hoy a la iglesia en unas situaciones de desigualdad, porque aquí lo habla y trata San Pablo de decir, bueno, la igualdad en el sentido en que todos tengamos las mismas condiciones desde la justicia, pero entonces que podamos también aportarle a aquellos que están pasando alguna necesidad desde lo material, desde lo espiritual. Qué mejor texto también que nos motive para este domingo en esta ofrenda y colecta para el Papa Francisco. No es para él. Él sabe qué comunidades están más necesitadas y cómo las puede ayudar. A veces en las parroquias también la gente se acerca y dice, Padre, yo no le voy a tal persona porque no conozco si sí o no tiene necesidad. Usted que sabe más, usted que conoce más, yo le doy la ofrenda para que usted se la dé verdaderamente a los que necesitan. Hoy estamos en una sociedad donde desconfiamos, porque se ha vuelto una forma de vivir el estafar, el engañar, el decir mentiras, el pasar por necesitados y tener ese estilo de vida, no trabajar. Y entonces decían por ahí hace unos años una campaña, la limosna hace el mendigo. Entonces no estamos generalizando, no estamos juzgando, pero tampoco podemos negar esa realidad, que muchos se aprovechan de la bondad y generosidad de unos para llevar un estilo de vida cómodo, sin esforzarse, sin trabajar. Entonces aquí San Pablo está invitando a ser generosos, pero ojalá también basados en la justicia y en la verdad, que podamos apoyar y ayudar a los que verdaderamente lo necesitan. A veces nosotros no conocemos, pero sí hay personas que conocen muy bien los que sí están pasando hambre, los que sí están necesitando un vestido, los que sí verdaderamente están necesitando una oportunidad de estudio, una oportunidad de trabajo. Que la generosidad, que la solidaridad nunca desaparezca en nuestros corazones, seamos solidarios. Recordemos que solidaridad viene de soldar. ¿Ustedes han visto que las ventanas, las puertas se soldan y van formando el ángulo? Entonces nosotros tenemos que unirnos, soldarnos también con aquellas personas que están en alguna situación difícil y poder ayudarlos. Pasemos al Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto pensando: con solo tocarle el manto, curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida
en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién te ha tocado? Él seguía mirando para ver a la que había hecho eso. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: ¿qué estrépito, qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comúnmente nosotros hablamos que la resurrección de Lázaro, que la resurrección aquí del hijo de la viuda de Naín, que la resurrección de la hija de Jairo. No son resurrecciones. El que ha resucitado es nuestro Señor Jesucristo. Antes de Él no hay resurrección. Con Él viene la resurrección de los muertos. Creemos en la resurrección de los muertos, es una reavivación. Recordemos que hoy ha avanzado bastante la medicina, que una persona que sufre de pronto un paro cardíaco, que sus órganos se paralizan, lo pueden reanimar con choques eléctricos y con algunas técnicas para que de nuevo los órganos vuelvan a funcionar. Aquí es un poquito esa reanimación, esa reavivación que nuestro Señor hace de estas personas. ¿Por qué? Porque ellos vuelven a morir. Cuando uno resucita, no vuelve a morir, como nuestro Señor. Lázaro tuvo que volver a morir. El hijo de la viuda de Naín también. Y aquí también la hija de Jairo vuelve a morir. No que están como nuestro Señor, al nivel de nuestro Señor. Entonces, primero que aclaramos eso. Es una reanimación, una reavivación de estas personas que experimentan la muerte. Entonces, nuestro Señor, que es el dueño de la vida, pues devuelve la salud a esta niña y también le devuelve la salud a esta mujer, a esta hemorroísa, esta mujer que lleva 12 años padeciendo esos flujos de sangre. Acordémonos que los flujos de sangre eran considerados impureza y una mujer impura, una mujer tenía que aislarse, la famosa cuarentena. Una mujer cuando daba a luz, de cuidar esos 40 días, por eso venía la famosa purificación a los 40 días, hacían una ofrenda purificando por esos flujos de sangre. Entonces, una mujer que sufre dice, bueno, primero la carga religiosa, de considerarse impura, de considerarla pecadora, de haber gastado su fortuna, haber gastado todo lo que tenía buscando la salud y no lo conseguía. Y al final, en fe, va a tocar a nuestro Señor. Dice, con solo tocarlo voy a quedar curada. Y el Señor dice, bueno, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, que quedes curada de tu enfermedad. Lo primero que busca el Señor, queridos hermanos, es nuestra salvación. ¿De qué nos sirve nuestra sanación si nos condenamos? Es mejor la salvación, buscar la salvación. Y por eso hay que creer en nuestro Señor. Y aquí a la mujer, como al jefe de la sinagoga, Jairo, le dice, no temas, si tienes fe, solo basta que tengas fe. La fe en el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Nos lo han dicho los textos de hoy, nos lo han mostrado. Su proyecto no es el de la muerte, su proyecto es el de la vida. Entonces, qué bonito que nosotros creamos en ese Dios de la vida. San Pedro y San Pablo intercedan por nosotros. No olvidemos este domingo orar por el Papa. La ofrenda que daremos es destinada para el Papa. Que siempre mostremos nuestra solidaridad con las personas necesitadas.
Bendecido día para todos.